poco más de 30 años, Lili Garafulich crea estas colosales figuras de hormigón. Es el comienzo de una carrera artística marcada por los grandes desafíos y una vocación a toda prueba por la búsqueda y la experimentación. Su compromiso, casi religioso con el arte, la llevará por un fascinante pero solitario recorrido por lugares y épocas tras su objeto más preciado, la emoción estética pura. El granito es una piedra durísima, de origen totalmente natural y de noble envejecimiento. En la antigüedad se le atribuían poderes mágicos para hacer eternos a los seres humanos. Lili Garafulich escogió precisamente este material para esculpir un autorretrato, su primera obra de talla directa en piedra, extraída de aquí, una de las antiguas canteras del Cerro San Cristóbal. De rasgos firmes y bien definidos, la artista se retrata a sí misma de manera figurativa, naturalista. Son sus comienzos en la escultura, arte en el que se inicia con Lorenzo Domínguez en 1934 en la Escuela de Bellas Artes. Su maestro es el primer escultor chileno en tallar directamente sobre la piedra, alejándose del sistema de moldes usado antiguamente. Lili, alumna aventajada, toma la forma de trabajo de Domínguez con estos sorprendentes resultados. Pero la relación de Lili Garafulich con la piedra viene de mucho antes. Sus padres croatas provienen de la pequeña isla de Brač, en la ex Yugoslavia. Conocida por sus canteras de mármol, de allí se extrajo el material para construir la Casa Blanca en Washington o la iglesia Santa Sofía en Estambul. Sin embargo, una plaga devasta la isla y la deja convertida en una gran roca sin vida. Sus padres emigran junto a sus hijos, asentándose en el puerto de Antofagasta. En 1914, nace en Chile la hija menor de 9 hermanos, Lili. Muy fuerte la figura de la madre y el padre siempre muy cobijado en ella, apoyándose, dado que le tocó un momento bastante difícil cuando partieron de Antofagasta hacia Santiago a establecerse acá, debido a que fue el momento en que tuvo lugar la crisis del salitre. En Italia tuve mi primer contacto con el arte que había visto en el papel. Que me dijeran, esto fue trabajado por tal persona, que lo tocó, lo vivió, me hizo tejer una novela. Me quedaba contemplando y mirando, tratando de dilucidar cuál había sido el problema a plantearse. La Garafulich vuelve de Europa cuando empieza la Guerra Mundial. Viene en un barco, lentamente regreso a Chile. Y aquí se queda sin poder ha sido interrumpido su mirada europea. Y entonces queda acá hasta que le llega una invitación, gana una beca para ir a Nueva York. Porque son los primeros artistas que van a mirar a Nueva York. Ya París va a perder la importancia, va a ser Antunes, Sañartu, Garafulich. Y se van a encontrar con Mata ya, que están todos en el centro, están todos los artistas europeos, han huido de la Segunda Guerra Mundial y están en Nueva York refugiados. Y ahí se empieza ella a frecuentar el taller, pero ella no va a estudiar el grabado, ella va a estudiar escultura y va a estudiar con José de Cref, que es un maestro. Pero ella empieza ahí a tener una mirada más de investigación y entra al taller de Hayter, de William Hayter. Y ahí ella empieza a hacer grabado. Lo que la mueve a volver a Chile es hacer una obra de tal envergadura que son los 16 profetas que están en
la Basílica de Lourdes, que es una obra fundamental. El resultado es un conjunto que se compone de 16 profetas, hechos con un ascético realismo. Están mostrados de manera frontal, son de 3,5 metros de altura, a más de 50 metros del suelo. Su estilo se inspira en el románico español y francés, de líneas simples y primitivas. Me metí en los planos de la basílica, en sus medidas, en sus proyecciones. Eran 16 machones en la cúpula y de repente, estudiando la Biblia, descubro que eran 16 los profetas. Mira qué buen encuentro. Miguel Ángel, Baudelaire, Whitman, Lenin, Nietzsche, Dostoyevsky, Picasso, Rodin, Goethe, Beethoven, Lilita, Unamuno, Verlaine, Tolstoy. Esta obra de Lili Garofoli, que es pionera por sus dimensiones realmente monumentales, por la altura de la cúpula y despertó mucho impacto en incluso el mundo fuera de Chile. Ella fue entrevistada por la revista Life como una mujer pionera, una artista pionera en Latinoamérica, una especie de sucesora de Brancusi, pero en Chile. Antes, en 1938, Lili junto a compañeros de la Escuela de Bellas Artes había emprendido viaje a Europa, un hito para un estudiante latinoamericano de arte, ver las obras en directo, sentirlas, tocarlas. En París, la espera un encuentro que la marcará para siempre. El escultor rumano Constantin Brancusi acaba de construir su columna Sin Fin, homenaje a los jóvenes de su país muertos durante la Primera Guerra Mundial. Brancusi revoluciona la escena artística parisina con su estilo. Por primera vez, la escultura pasa de lo figurativo a lo abstracto. El escultor ya no necesita un modelo en su taller para inspirarse. Es una cosa maravillosa en la vida poder encontrar lo que se está buscando y que de repente, como un rayo, irrumpe. Para mí, él sigue siendo el primer escultor de la era moderna. El sentido de valor, de la forma, el tratamiento casi artesanal, todo lo hacía manualmente, hasta los asientos que tenía en su taller. Y el encuentro es para ella muy importante, porque Brancusi era una especie de sacerdote del arte. Ella se pregunta qué relación tengo yo con mis ancestros, con Europa, mi dilema es en el fondo el mundo americano y el mundo europeo. Y ese dilema ella trata de resolverlo. Ella se lo plantea como dos polos que la tiran, digamos, como dos fuerzas que en ciertos momentos divergen y la pueden llevar a una desorientación. Entonces ella busca cómo, digamos, integrar estos dos polos. Esta obra es considerada el primer paso de Lili Garofoli en la abstracción. Se hizo a partir de un pedazo de mármol gris de una isla del sur de Chile que tenía grabado el golpe de la ola en él. Es lo que interesa a la escultora, que ya empieza a buscar formas abstractas en la naturaleza. En 1960, otra isla vuelve a marcar la vida de Lili. Ahora es en la Polinesia chilena, donde la piedra ofrece un nuevo desafío a la escultora. Los Moai la impactan a tal punto que la llevan a replantearse su propio trabajo. Los frutos de este descubrimiento se demorarán en ser visibles,
pero al abandonar la isla ya ha comenzado otra etapa en su historia como artista. Para ella fue un choque muy fuerte, porque fue la inmensidad, la soledad, el aislamiento, que era como la contraparte, como el polo contrario del mundo europeo. Era una isla arrojada al Pacífico. Ella retorna como a los orígenes del mundo. A su regreso de Isla de Pascua, Lili retoma las clases que hacía desde el año 47 aquí, donde se encontraba entonces la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Pasa un tiempo sin crear obras. Algunos dicen que se trata de sequía creativa, otros de una verdadera crisis de fe. Pero el artista se encontraba procesando en su mente las obras que más tarde plasmaría en diversos materiales. Nadie podía imaginar el impacto que tendría este silencioso proceso creativo. La exposición sorprende a quienes siguen su trayectoria. Lili Garafulich reafirma su carácter inquieto y arrojado. Su obra juega magistralmente con las posibilidades que le da cada material. Muchas piezas con una intervención mínima de la escultora. Lili declara que no le importa ser original, sino que ser honesta con su trabajo. Abrió un campo que todavía estamos trabajando todos los escultores, que es saltar de las materialidades clásicas, como era el mármol, ¿no es cierto?, el bronce, a la multimaterialidad. Ella en ese momento, en esa exposición, fuera de no tener moldes figurativos en su escultura, ella pasa a usar cualquier materialidad. Cualquier materialidad es capaz de ser transformada en escultura. Yo creo que eso fue algo muy, muy fuerte y muy bonito, que es descubrir que el hombre como escultor forma parte de un gran contexto, en que es ayudado, por decirlo así, por todas las fuerzas de la naturaleza y que tú no tienes que hacer todo en la obra, sino que tienes que estar atento a que la obra, el material, te pueda entregar. Yo creo que eso es posible solamente en el siglo XX en su plenitud. Y Lili Garafulich lo descubre con los materiales chilenos. Yo creo que la otra cosa, la gran cosa que nos enseña a todos sus alumnos, es una escultura independiente. La escultura es un lenguaje y como tal usa, así como la literatura usa el diccionario, ¿no es cierto?, estas palabras que tienen arrastre de miles de años, la escultura usa las materias, cualquier materia es capaz de ser palabra en escultura. La reforma universitaria llega a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, provocando una dura pugna en su interior. Lili se margina, pero ve cómo la agitación pone en riesgo la actividad artística. En 1973 es nombrada secretaria de la facultad. Sin embargo, al poco tiempo intenta jubilar. Pero la historia le tiene preparada otra sorpresa que ella, como siempre, asumirá como un nuevo desafío. El golpe de 1973 es especialmente duro entre los artistas, muchos vinculados a partidos de izquierda. Nemesio Antúnez renuncia como director del Museo Nacional de Bellas Artes y nadie del medio artístico acepta reemplazarlo. Lili Garafulich
se presenta como una opción intermedia entre los artistas y el régimen militar. Ella tomó en una terna que se nombraron, ella que Nemesio Antunes propuso, la nombraron a ella. El ministro de Educación le preguntó a Nemesio, usted que Nemesio se va del país, ¿a quién dejaría? Le dijo, la persona más indicada para mí es Garofoli. Lili decide asumir el cargo. Con mucha dificultad, la nueva directora logra modernizar la conservación de la colección patrimonial y crea el Centro de Restauración. Llamaban de la Junta y pedían cuadros para decorar sus oficinas. Yo una vez Pinochet concurrió al museo a visitarlo, estaba al lado del general Morel, y le dice algo al oído a Pinochet, y por el pequeño cuadro Bernardo Higgins de Gil de Castro, y se acercó Pinochet, entonces esta se adelantó, la Lili, y le dice, no, ese cuadro usted no lo puede llevárselo. En 1977, Lili Garofoli deja la dirección del Museo de Bellas Artes y retoma su pasión, la escultura. Nuevamente nos va a sorprender con una serie de obras en bronce y retomará su material más querido, el mármol blanco. De alguna forma, las obras de Lili son su descendencia, puesto que ella nunca se casa ni forma una familia. En un pulimento de la superficie en que también el ojo no tropieza con ningún obstáculo para rodear la figura. Y eso produce un gran placer visual, según lo que se ha estudiado, ¿no es cierto? Te permite tener una simultánea relación entre el ojo y la mano. Como que el ojo te evoca lo que tú podrías recorrer con la mano. Entonces ahí hay una sensualidad en la obra de Lili Garofoli que yo creo que es única dentro de las culturas chilenas. Es una persona que yo diría que se anticipa a nuestra época de multiculturalismo, de apertura hacia la inspiración en todos los horizontes históricos de todas las épocas, de todos los continentes, porque su obra hace una síntesis de muchas fuentes, por decirlo así, y eso es muy interesante. Y la escultura chilena ha sobrevivido los últimos 40 o 50 años gracias a esa silenciosidad. Y ahí están paradas, ¿no es cierto?, las esculturas, en escultura pública, escultura del espacio privado, silenciosamente, sin ningún letrero que justifique, ni que explique, ni que nada. La escultura o habla por sí sola o no existe. Ese, yo diría, es la gran enseñanza de la Lili. Es una personalidad fascinante, es una personalidad muy fascinante, muy entretenida, muy culta, muy particular, muy enigmática también, muy difícil de traspasar una cierta coraza que ella tiene. El artista siempre está buscando, pero no en un camino recto. Va hacia un lado o hacia el otro. De allí que yo rechace encerrarme en una escuela o el ponerme una etiqueta. Creo que la libertad en el artista es esencial. Cuando me preguntan, ¿qué tendencia tienes tú?, yo digo, ninguna.